Todos están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Consulto. sí, sí. Vaya, disculpen los inconvenientes, pero esto Sí, licenciado. es un poco, me salió duro ahora el equipo. Bueno, en la clase anterior estábamos viendo todo lo que era el concepto de derecho comunitario, el concepto de integración. Habíamos hablado de el concepto de supranacionalidad. Decíamos que en el artículo 89 de la Constitución se establece la posibilidad de que cualquier persona pueda, o mejor dicho, en el artículo 89 de la Constitución se establece la posibilidad de la creación de organismos supranacionales, o sea, entes con autonomía propia, independiente de los estados y que tienen cierta delegación de competencias por parte de los estados. Entonces, hablábamos que, permítanme, es que hay muchas personas que no tienen el correo institucional y entonces no pueden entrar a la clase, pero más que me atrasan aquí porque yo no puedo estar. Disculpen, aquí me están Pero solicitando. debería de exigirlo porque el ingeniero no se tarda ni 5 minutos. Está bien accesible y a todo el que le ha preguntado es rápido, rápido. Da una respuesta rápida y le crea uno. Ya si alguien no lo hace porque no quiere, licenciado. Sí, fíjese que a mí imagínense en este momento, aquí me están pidiendo el enlace y esas son cuestiones meramente administrativas que cuando uno inscribe una materia en un lugar, bueno, uno se responsabiliza por todo, ¿va? Es que aquí todos son cómodos y si se enojan me da igual, pero es la verdad. Licenciado, disculpe, se le escucha entrecortado. Vaya, ahora me escucha bien. ¿Me escucha bien? ¿Se escucha? Ahora sí se le escucha. Sí, se le escucha. Sí, fíjense que estamos teniendo yo estoy teniendo este problema con muchos estudiantes que no pueden ingresar a la plataforma. O sea, a este enlace no pueden ingresar porque no tienen las credenciales, es decir, no tienen el correo institucional y me piden el enlace y es complicado. Entonces, pero lo que debería de hacer es ignorarlo porque si no, no se van a hacer responsables. Yo creo que ya somos adultos, no somos unos niños y ya estamos en la obligación porque tenemos un horario de clase. Entonces se debería de respetar, pero a los que nos interesó, sí lo hicimos. Y yo tuve un problema con el correo y ahora le volví a escribir al ingeniero, pero es que no se tarda en contestarle a uno, es al instante. Ya, como le digo, si no lo hacen es porque no quieren. Esa clase que sea la última que usted le pone atención, pero yo debería también, pienso que debería usted decir que en la siguiente clase, si no tienen un correo, pues que no se conecten, pero igual usted quiere dar la clase y ellos no dejan. Vaya, mire, vamos a continuar con la clase porque en realidad yo creo que esa es una cuestión, como usted dice, administrativa. Cada quien cuando inscribe materias tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos por la universidad y a nosotros como docentes se nos ha exigido que utilicemos la plataforma, o sea, el aula virtual, y es lógico porque son clases en línea. Y entonces, es un problema. Yo creo que la mayoría ya lo resolvió, según veo. Fácilmente, si ustedes tienen el correo institucional,
inmediatamente ingresan al aula virtual sin ningún problema. No necesito yo enviarles el link ni nada, porque ahí está. Entonces, bueno, vamos a continuar con la clase. Habíamos hablado también de los principios del derecho comunitario, supremacía, aplicabilidad directa, efecto directo y posibilidad de alegación. Y también los habíamos explicado. Ahora vamos a hablar de las etapas del proceso de integración económica. Bueno, como decíamos, un proceso de integración o un proceso comunitario es un proceso en el cual los países de una región determinada se unen, se integran por medio de un tratado de integración y crean un organismo supranacional y delegan parte de sus competencias para que este organismo supranacional la retome las competencias y pueda representar a esa región determinada. Por ejemplo, el caso de Centroamérica, tenemos el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, y ahí cuando ingresa, cuando este organismo, todos estos países se incorporan, firman un tratado, este organismo tiene facultades propias, es independiente de los países que lo conforman. Entonces, acá en estos casos, el ente que se ha creado es producto de la colaboración interinstitucional de todos los estados, y este ente tiene sus facultades propias. Entonces, pero el proceso de integración no es un proceso fácil. Todo proceso de integración lleva las etapas que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, y bueno, comienza de la etapa mínima a la máxima, que es la unión monetaria. Entonces, la unión monetaria es cuando ya todos los países tienen una moneda única, como el caso de Europa. La Unión Europea tiene el euro. En Centroamérica se habla del peso centroamericano en algunos tratados, pero nunca, no estamos todavía en ese nivel de integración. Vaya, fíjense que la primera, bueno, estas son las etapas. La zona de libre tránsito o libre comercio, que nosotros en Centroamérica la tenemos regulada en los artículos 7, 8 y 9 del Protocolo de Guatemala. Les decía en la primera clase que el Protocolo de Tegucigalpa, el Protocolo de Guatemala, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, son documentos que los vamos a analizar o los vamos a estar revisando constantemente en esta clase. Entonces, la zona de libre tránsito, libre comercio es la primera etapa. La segunda etapa es la unión tarifaria o arancel externo común. La tercera etapa, la unión aduanera. Cuarta etapa, mercado común. Quinta etapa, comunidad económica. Y la última etapa, la unión monetaria. La primera etapa nosotros ya la pasamos, Centroamérica, y es la zona de libre comercio. Consiste en la creación de un espacio formado por los países miembros, dentro del cual están suprimidos los obstáculos de cualquier naturaleza, impositivos, técnicos, burocráticos, que se opongan, impidan u obstaculicen la libre circulación de los bienes o servicios. Esta zona implica también la prohibición de crear nuevas restricciones y la obligación de consensuar entre todos los miembros las reglas armonizadas que impidan las trabas a la libre circulación.
el Estado conserva la plenitud de su potestad tributaria en lo relativo a las aranceles de las mercancías que ingresan en el espacio de libre comercio a través de sus fronteras. Lo tenemos regulado en artículos 7, 8 y 9 del Protocolo de Guatemala. Y entonces, ¿qué significa esta zona de libre tránsito, libre comercio? Que los países abren sus fronteras a los países de la región que conforman o que se quieren integrar. En Centroamérica se abrieron las fronteras desde Panamá hasta Guatemala. Y entonces hay libre circulación de mercancías. Hay una libre circulación de mercancías, sobre todo, de comercio. Y entonces no hay restricciones de ningún tipo por parte de las aduanas cuando son mercancías originarias de Centroamérica, o sea, del comercio común. Entonces, puede Guatemala comerciar con El Salvador con Honduras, sin ningún tipo de restricción, con la única salvedad que cada país tiene su propia potestad tributaria, es decir, cada país tiene sus propios aranceles a la importación. Es decir, si importamos de Honduras verduras, El Salvador puede cobrar 10% de DAI, derechos arancelarios a la importación. Luego, Honduras a ese mismo tipo de producto puede cobrarle el 20%, Guatemala el 5%, es decir, no hay un arancel común. Al no existir un arancel común, la potestad tributaria la tienen los países, ¿verdad? Lo único que existe en la región, en ese momento, en la región que se quiere integrar, es una libre circulación de bienes y servicios. Todas aquellas trabas que impidan el libre comercio son restringidas, se quitan. Y entonces hay libre comercio, pero no hay uniformidad de los tributos que se cobran, los tributos a la importación. El tributo a la importación por excelencia es el DAI, derechos arancelarios a la importación. Entonces en Centroamérica esta etapa hace mucho tiempo que la hemos pasado, ¿verdad? Nosotros estamos un poco más avanzados. La siguiente etapa es la unión tarifaria o arancel externo común. Acá sucede que los países se organizan y hacen un solo instrumento en el cual están establecidos los tributos a la importación. En el caso de Centroamérica tenemos el arancel de importación centroamericana, el que se denomina SAC, Sistema Arancelario Centroamericano. Y entonces hay un tratado arancelario centroamericano. Y aquí lo que hicieron fue homologar todos los tributos, todos los impuestos que se cobraban en forma independiente por cada país. Y le delegaron al ente que se había creado, al ente de integración, la potestad tributaria en cuanto a los impuestos a la importación. Y entonces ya existe una tarifa única. Bueno, en Centroamérica creo que tenemos un arancel común en un 97%. Hay ciertos productos todavía que están establecidos en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana que todavía no se han puesto de acuerdo los países, que cobran aranceles diferentes. Si no mal recuerdo el caso de los productos de harinas creo que. Entonces, acá la comunidad se establecieron un arancel común. Entonces, consiste en la adición a la zona de libre comercio de un arancel común. Es decir, fijando de común acuerdo
fijado de común acuerdo por todos los países. Estamos hablando en Centroamérica, Europa, Suramérica, donde existen procesos de integración. La unión tarifaria implica la adopción de una política coordinada en materia de importaciones y exportaciones, lo cual en buena medida es un paso adelante muy importante en el proceso de integración, ya que los países miembros se desprenden de su poder tributario específico derivado de la soberanía para delegarlo en los organismos comunitarios. Y entonces en Centroamérica lo tenemos regulado en los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 del Protocolo de Guatemala. Entonces, como les decía, todavía no tenemos el 100%, pero tenemos como un 97%. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un arancel de importación. Este documento tiene varias columnas. La primera columna es el código arancelario de cada mercancía. Luego tiene la descripción de las mercancías. Luego en otra columna se establecen los tributos, o sea, los derechos arancelarios a la importación que se cobran. Este arancel de importación se utiliza también para las exportaciones. En el caso de El Salvador, las exportaciones, bueno, no pagan impuestos. Las importaciones no pagan impuestos a la importación. Las exportaciones no pagan tributos. Con IVA están grabadas con 0%. Entonces, esta situación genera que solamente se cobren tributos por la importación de mercancías, porque el objetivo de no grabar las exportaciones es para que los productos sean más competitivos a nivel internacional, ¿verdad? Porque a nivel internacional hay una gran competencia entre los países por ciertos productos, y en la medida que los productos se graben con exportaciones, van a tener un costo más alto. Entonces, en el arancel están descritas todas las mercancías, y es que el arancel de importación está basado en un instrumento internacional, que es una nomenclatura internacional que ha sido elaborada por la Organización Mundial del Comercio, y es un instrumento que a nivel internacional es idéntico a nivel de 4 dígitos, a nivel de partidas arancelarias. Y entonces todos los países lo han adoptado, la mayor parte de países del mundo, pero en cada región a nivel de 6 dígitos, 5 o 6 dígitos en adelante, ya establece modificaciones o detalles más específicos de las mercancías que se comercian en la región. Y entonces nosotros tenemos el arancel centroamericano, que es un arancel que se ocupa en toda la región, desde Panamá hasta Guatemala. Todos los países ocupan el mismo arancel, y este arancel es aprobado por el Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana, y una vez que es aprobado, se publica en los periódicos oficiales de cada país y entra en vigencia. Una característica del derecho de integración, que es la aplicabilidad directa, que no necesita ningún trámite previo en los países para que pueda entrar en vigencia, como es el caso de que sea ratificado por la Asamblea Legislativa. Entonces, a este nivel nos encontramos nosotros, unión tarifaria. La unión aduanera es más amplia. Ya no solo implica una unión tarifaria, sino que además existe una caja común, por decirlo así, para el cobro de los tributos que ingresan y salen de la región. Es decir, los países se organizan de tal forma que
establecen un sistema de tesorería regional, ¿verdad? Entonces se establecen diferentes criterios para distribuirse los tributos. Puede ser que si la mercancía ingresa por Guatemala, lo que se recaude de esa importación será de Guatemala. Si ingresa por El Salvador, será de El Salvador. Y así, ese puede ser un criterio. Otro criterio puede ser el que equitativamente se distribuyan los recursos o los tributos que se cobran. Entonces, ese ha sido el mayor problema que tiene Centroamérica. Hasta ese nivel ya no les gustó. Les gustó hasta la unión tarifaria tener un arancel, pero ya tocar el dinero de la recaudación de los impuestos a la importación o compartírselos, sí, eso ya es un tema muy sensible. Obviamente que en regiones como en Europa eso no ha habido ningún problema. Es una unión tarifaria, pero más perfeccionada, porque tiene un ingrediente necesario que le falta a esta última, ya que supone que la recaudación total de los aranceles externos percibidos por todas las aduanas que controlan o verifican el ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero de la comunidad integrada ingrese a un fondo o cuenta común y se reparta entre los fiscos de los países miembros con base a algún criterio de justicia acordado a priori por ellos. Ejemplo, el que determine el destino final de las mercancías importadas o del destino inicial de las mismas, si se trata de exportación. Se regula de los artículos 15 al 17 del Protocolo de Guatemala. Este Protocolo de Guatemala yo se lo voy a subir al aula virtual, aunque ustedes lo pueden bajar de la página de la SIECA, del Sistema de Integración Económica Centroamericana. Actualmente no se han dado intentos por establecer una unión aduanera en Centroamérica, pero no ha prosperado. De hecho, El Salvador y Guatemala hicieron un tratado para establecer una unión aduanera, pero nunca lo llevaron, sí lo aprobaron, pasó todo el proceso de aprobación, incluso fue ratificado por las asambleas legislativas de ambos países, pero no prosperó. Ahí está el tratado. Entonces, pero tenemos también el convenio marco para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana. Este convenio también ya está aprobado por los países de Centroamérica, pero no lo han llevado a la práctica. Y hay un convenio que ya desde hace varios años, en la década de los 90, el convenio de compatibilización de los tributos internos aplicables al comercio entre los estados partes de la Unión Aduanera Centroamericana. ¿En qué consiste este convenio? Fíjense que resulta que era aplicable a los impuestos internos que se cobran en los diferentes países. Por ejemplo, el IVA que se pagaba en El Salvador podía ser deducible en Guatemala en el IVA que ellos cobran, en la ley que ellos cobran. O sea, los créditos fiscales que se generaban aquí en El Salvador se los podían deducir en Guatemala o viceversa. Los costos en el caso de los gastos y costos, en el caso del impuesto sobre la renta, también podían ser deducibles. Un costo, un gasto que se hubiera originado en El Salvador podía ser deducible en Guatemala. Entonces, pero también solo ha quedado a nivel de letra muerta. Entonces, vemos que la unión aduanera implica, además de tener un arancel común, un fondo o cuenta común, o sea, una caja única para cobrar los tributos en Centroamérica. Y entonces, dependiendo de dónde ingresen las mercancías, los tributos que puedan generar, se reparten entre los países bajo criterios de justicia. Puede ser el país de origen o el país de destino, o sencillamente lo meten al fondo común y se lo reparten equitativamente. Entonces, por eso es que no ha prosperado la unión aduanera en Centroamérica. Luego tenemos el mercado común.
Aquí, además de que se da la libre circulación de bienes y servicios y la unión aduanera, se agrega la libre circulación de los factores de producción, la mano de obra y el capital proveniente de cualquiera de los países miembros del área que se está integrando. Está regulado en el artículo 18 del Protocolo de Guatemala y cuáles son las consecuencias de tener un mercado común, que cualquier persona de El Salvador puede trabajar en Guatemala, en Panamá, en Honduras, en Nicaragua y viceversa, sin ningún problema. No necesita hacer ningún trámite en el Ministerio de Relaciones, en el Ministerio, ¿cómo es? Sí, Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país, ni en migración. Y ingresan, no necesitan permisos de trabajo. Cualquier ciudadano de la región puede trabajar donde se sienta mejor, ¿verdad? Lo que ocurre en Europa, un ciudadano español puede trabajar en Italia, puede trabajar en Francia y viceversa. Ese es el mercado común. Entonces, también con el mercado común se da la cuestión de la compatibilización de los títulos, ¿verdad? Usted se gradúa en El Salvador y su título es válido en Guatemala, en Honduras, en Panamá, sin ningún trámite administrativo de incorporación, ¿verdad? Porque cuando uno se gradúa de un país y quiere ejercer en otro país, tiene que hacer el trámite de incorporación y eso implica que le van a hacer un examen, ¿verdad? Y que va a pagar arancel. Aquí en Centroamérica se tiene un tratado en esa materia, pero como les digo, todavía no se ha ejecutado, pues. Aquí estamos un poco, en Centroamérica, un poco atrasados, ¿verdad? Con la cuestión del mercado común. En Europa no, ¿verdad? En Europa cualquier ciudadano trabaja en cualquier país de Europa, de la Unión Europea, y es como que esté trabajando en su país de origen. Luego tenemos la comunidad económica. Supone la unificación de toda la política macroeconómica de los Estados miembros. Estos delegan en los organismos supranacionales uno de los atributos de la soberanía, la determinación de sus propias políticas comerciales, financieras, de servicios, de transporte, las cuales ya no serán establecidas por los respectivos gobiernos de cada estado parte, sino por las instancias supranacionales. Es decir, aquí nos referimos a políticas macroeconómicas y financieras aplicables en la región, porque cada país siempre es independiente a nivel interno, pero lo que son las políticas económicas de la región son determinadas por los entes supranacionales. En caso de Centroamérica tendría que ser por el SICA. Perdón que lo interrumpa. ¿Sí? Hay un compañero, Nilsson, que quiere ingresar a la clase. Quiere que le dé. Vamos a Sí, ver. correcto. Que le dé usted ahí permiso. Permítame. Quiero ver si puedo. Es que eso es lo que les decía, que es bien complicado, ¿verdad? Yo estoy aquí dando la clase y bueno, me interrumpen. Vaya, entonces, hay una política a nivel del ente supranacional que establece regulaciones respecto, por ejemplo, al transporte internacional, ¿verdad? A políticas financieras. Por ejemplo, hay un banco europeo. En Europa hay un banco europeo. Y esas regulaciones las establece el ente supranacional y son aplicables a todos los países de la región que están integrados.
Y, por ejemplo, establece regulaciones a la circulación de los vehículos en toda la región, ¿verdad? Establece regulaciones en cuanto a aspectos relacionados con algunos productos, productos esenciales, ¿verdad? Productos sensibles como los medicamentos, etcétera, en toda esa región. Y eso, claro, aquí en Centroamérica no lo tenemos, pero en Europa, que es el derecho de integración que está más desarrollado en el mundo, a pesar de que nosotros en Centroamérica iniciamos el proceso de integración en la década de los 50, ellos lo iniciaron en la década de los 60, pero claro, su desarrollo ha sido más avanzado que el de nosotros. Pero como les digo, aquí donde se establece, ¿verdad? Claramente el ente supranacional, los estados ceden un poco de su soberanía y este ente supranacional es independiente de los estados y toma decisiones respecto a cuestiones que tienen incidencia en cada uno de los estados, como el transporte internacional, o sea, el transporte de la región, etcétera. Y la unión monetaria en Europa, pues a principios de los 90 fue que se adoptó el euro. En Centroamérica yo les decía que en algunos tratados de integración se establece que la moneda de la región es el peso centroamericano. Claro, solo a nivel teórico. Es una de las etapas más avanzadas de la comunidad económica. Implica la utilización de la misma unidad monetaria en todos los estados miembros de la comunidad. Implica la creación de un banco central comunitario, al cual se transfieren las funciones típicas de los bancos centrales estatales, o sea, de los bancos centrales de reserva, tales como la emisión de moneda, la fijación del tipo de cambio, entre otras. En Centroamérica tenemos el Banco de Integración Económica Centroamericano, que está muy de moda aquí en el país, ¿verdad? Está haciendo bastantes préstamos al gobierno central. Este banco nació, es un ente que ha nacido, es una institución de la integración centroamericana. Y los accionistas del banco son los países de Centroamérica. La integración monetaria y financiera centroamericana se regula en el artículo 19 del Protocolo de Guatemala. En Europa tienen el Banco Central Europeo y como moneda única el euro. Entonces, volvemos a lo mismo, que en Europa está bien avanzado su proceso de integración, sin perjuicio de los problemas que puedan tener o que han tenido con el Reino Unido, que decidió separarse. Pero ellos, como bloque, son más fuertes. De hecho, Centroamérica tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Ellos negocian como bloque sus tratados de libre comercio, como Unión Europea, no en forma individual, porque como bloque son más fuertes, ¿verdad? Y son una gran economía a nivel mundial, ¿verdad? Y Centroamérica, pues nosotros negociamos individuales, ¿verdad? Pero en el caso del Tratado de Integración Económica, o mejor dicho, en el caso del Tratado de Libre Comercio con Europa, la Unión Europea exigió negociarlo como bloque, que Centroamérica lo suscribiera como bloque. Entonces, ellos, Europa, pues como les digo, ellos están bien avanzados, están muy avanzados en la integración y nosotros pues nos hemos quedado estancados porque cada país tiene sus propios problemas y sus propios intereses, ¿no? En forma individual. Y no vemos a la región como un potencial que puede negociar a nivel internacional
en mejores condiciones como región y no como países individuales. Bueno, no sé si tienen preguntas de esta primera parte que hemos hablado, de las etapas del proceso de integración. Si no, continuamos, ¿verdad? Las fuentes del sistema de la integración. Tenemos tres tipos de fuentes: derecho originario, derecho derivado y derecho complementario. Acá en la presentación lo he tratado de adecuar a Centroamérica, pero estas fuentes son aplicables a todos los procesos de integración, a todos los procesos de integración. Solo es para efectos de que ustedes lo vayan entendiendo mejor, ¿verdad? Y el sistema de la integración centroamericana dispone de un conjunto de órganos de producción, aplicación e interpretación de normas. Las normas surgidas del proceso de integración centroamericano podrían llegar a tener, en un sentido restringido, una triple vertiente de fuente: derecho originario, derecho derivado y derecho complementario. A nivel doctrinario, estas son las fuentes del derecho de integración: el derecho originario, el derivado y el complementario. El originario es el derecho de donde es la fuente principal. Es el derecho donde se creó el ente de integración. En el caso de Centroamérica sería el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, el Protocolo de Guatemala y tenemos también el Protocolo de Tegucigalpa. El Protocolo de Tegucigalpa básicamente es la constitución del proceso de integración. Y luego tenemos el derecho derivado, son los tratados que surgen a partir del derecho originario. Digamos que nosotros tenemos la Constitución de la República, que es la norma primaria. En Centroamérica tenemos el Protocolo de Tegucigalpa. La Constitución solo da las directrices generales, ¿verdad? Pero abajo de la Constitución tenemos las leyes secundarias. Ese es el derecho derivado. Y el derecho complementario son los tratados que firma el ente comunitario, ya sea con los países que lo conforman, como el Cauca, ¿verdad? El Recauca, o con otras regiones, con otros países. Vaya, miren, nos vamos a quedar hasta acá porque a las 5:30 va a estar ya habilitado el laboratorio. Está sencillo. Yo les dije que leyeran de la página 45 a la 62, ¿verdad? Sí, licenciado. Y está relacionado con la primera clase que dimos. Entonces, solo es de falso verdadero y de opciones múltiples. Entonces, creo que no van a tener ningún problema. Lo van a resolver en un tiempo corto si es que han estudiado, ¿verdad? Cuando no se estudia, pues la verdad es que no, uno también, ¿verdad? Ahí va a depender. ¿Cuánto tiempo ha dado? Una hora les voy a dar. Vaya, es que yo voy para casa todavía, pero ya voy a llegar. Sí, que lo van a hacer en el aula virtual. Ahí está, en el aula virtual yo se los voy a habilitar. Eso mismo le iba a preguntar yo también, Lick, porque igual voy en camino, entonces lo podemos abrir a la hora que lleguemos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, 5:40 y tenemos una hora. ¿Hasta qué hora va a estar habilitado? No, habilita, digamos que si lo habilita a las 5:30, a las 6:30 se va a cerrar automáticamente. Sí, así sería. Hola Lick, buenas tardes. ¿Y por qué no lo deja a las 6 de la tarde, de 6 a 7? Por lo que vamos para casa todavía. No se preocupen, es que no van el laboratorio no es decir, está fácil, no les va a tomar mucho tiempo. Lick.
Entonces no es algo así extravagante. Que, si ustedes leyeron las diapositivas y leyeron ¿cómo se llama? El material que les di, van a salir bien, no hay ningún problema. Lo pueden hacer en 15 minutos, pero yo se los voy a habilitar hasta las 6:30, que es la hora de la clase, para que ustedes lo puedan elaborar. Ustedes lo pueden hacer en 10, 15 minutos o lo pueden hacer en 1 hora. Ok, gracias, licenciado. Entonces, Perfecto. cualquier cosa para verlo me dicen, porque yo ya se los habilité en este momento, ya lo pueden ver. Licenciado, entonces podemos entrar al aula virtual. Sí, entren al aula virtual y son las 5:28. En 2 minutos se va a habilitar. Licenciado, Ajá. una pregunta en relación, para entrar al aula virtual tiene que ser con el correo institucional, ¿verdad? Yo sí tengo correo institucional, Sí, entiendo pero el asunto es que tengo problemas en el teléfono para con el correo institucional, solo en la computadora. Es que, compañera, fíjese que no, bueno, yo entré el día de ayer o antier, siempre con el anterior que lo habían dado de los carnets y la contraseña. No sé si ahora ya lo habrán cambiado. Sí, yo puedo entrar a la plataforma, ¿verdad? Pero como el licenciado decía ahí que podíamos entrar al área virtual, entonces ahora que entramos a la clase yo intenté, pero me decía que escribiera clave, y por eso es que le estaba preguntando de eso. Sí, miren, entren al aula virtual. En el aula virtual ustedes van a tener acceso al laboratorio. Lo hacen y van a salir bien. No creo que, porque las preguntas están relacionadas con la primera clase y con el material que les envié. Es decir, que no creo yo que tengan ningún problema. Lo pueden hacer. Y no me puede hacer un favor, fíjese que yo cambié de teléfono y toda la información pues la perdí, lamentablemente. ¿No será que me podría mandar las primeras diapositivas que presentó? Yo las voy a subir todas al aula virtual. Yo creo que ahí miren, yo honestamente les digo, no usar mi teléfono para estar enviando materiales y cosas así, sí que no se me satura. Yo creo que ahí ya había ya enviado el material al área virtual, además, y pude bajarlo yo ahí. Sí, ahí está. Yo creo que ustedes se pueden compartir el material entre ustedes, porque fíjense que se me satura el teléfono, pero además de eso, las indicaciones son utilizar los recursos institucionales, ¿verdad? El aula virtual y por medio del aula virtual también ahí está el vínculo para mí y para la clase. Entonces, creo que es lo mejor. Vaya, entonces, dejemos aquí la clase para que ustedes hagan el laboratorio. Estamos, ¿verdad? Yo voy a estar pendiente de... Está bien, licenciado, cualquier problema que tengamos. Sí, pero no se preocupen, no van a tener problema. Ahora, si verdaderamente no pueden acceder al aula virtual, pues yo creo que yo parece que envié un enlace la vez pasada ahí del ingeniero Medrano. Entonces, en relación a eso le quería preguntar, porque yo me metí a la plataforma con el correo que tengo, ¿verdad? Que no es el institucional, pero me pedía clave, por eso es que le preguntaba yo eso. Sí, pero yo, es decir, a mí ¿qué le puedo decir? Tiene que ser a la persona indicada, ¿verdad? O sea, el ingeniero Medrano, que es el encargado de administrar el sistema, ¿verdad? Porque yo, igual que usted, ¿verdad? Yo no tengo los conocimientos técnicos para solucionar problemas de esa naturaleza de la plataforma. Pero sí, yo les envío un enlace ahí del teléfono del ingeniero Medrano y bueno, a él consulten. Bueno, entonces, muchas gracias por todo. Gracias. Feliz tarde, Liz. Igualmente. Adiós.